Pues estamos aquí con Juan Villoro, quien pues nos va a hablar, pues no necesita presentación. Juan Villoro es uno de los mejores escritores que hay aquí en México y pues bueno, como siempre nos tiene gratas sorpresas con sus letras y pues ahora en esta nueva entrega del profesor Zipper, que es el profesor Zipper y las palabras perdidas, un libro, un título que está bajo el sello de Fondo de Cultura Económica. Está recién salidito del horno, ya tuvimos oportunidad de leerlo, ya está disponible en las librerías, tanto en digital como en formato físico, ya para que lo puedan buscar. Y pues esto es lo que nos reúne hoy aquí de manera a distancia con Juan Villoro, que esperamos también sea pronto poder saludarlo en persona. Pero pues yo te doy la bienvenida, Juan. Mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy contento de saludarte, Asael, otra vez. Qué gusto verte de nuevo. Pues yo quisiera empezar, Juan, con este libro cierras una tetralogía del profesor Zipper. Mira, las aventuras del profesor Zipper son todas ellas independientes. Empezó con el profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica hace ya bastantes años y a través del tiempo he creado distintas aventuras donde reaparecen algunos personajes. Hay como un repertorio, una familia de personajes que se incorporan a distintas historias. Se pueden leer todas ellas de manera independiente y esta es la cuarta entrega. No sé cuántas habrá, ojalá la vida me dé para seguir escribiendo varias historias más del profesor Zipper. Cada una de ellas, Asael, trata de tener como un campo temático en donde ocurre todo. Por ejemplo, la primera obviamente era la música de rock, la creatividad y cómo alguien tiene que impregnar el arte con sus propias huellas digitales para que eso valga la pena. O sea, cómo cada mensaje que es significativo tiene que tener huellas digitales únicas, ¿no? Esa era la primera aventura. Y así cada una ha tenido la siguiente, la del té de tornillo, era sobre el tiempo, los misterios del tiempo, los viajes al pasado, al futuro, etcétera. La tercera tenía que ver con la comida, que es algo que les encanta a los niños, que son muy golosos. Es la cuchara sabrosa del profesor Zipper, tiene que ver con las recetas, con las cosas que consumimos, lo que nos hace bien, lo que nos hace daño, todo eso. Y esta nueva entrega tiene que ver con el lenguaje y con el conocimiento, que a mí me parece que es un tema que para los niños puede ser muy atractivo porque los niños todo el tiempo están jugando con las palabras, ¿no? Le ponen nombre a sus peluches, le ponen un apodo a un amigo, inventan palabras. Entonces, este descubrimiento del lenguaje los hace muy sensibles ante el hecho de que las palabras importan. Y en esta aventura hay una mafia de académicos elitistas que se quiere quedar con ciertas palabras, las suprime del uso común para usufructuarlas exclusivamente ellos. Y eso es terrible. De pronto alguien está hablando y no puede decir una palabra. Y casi todas las palabras que desaparecen tienen que ver con la inventiva, la creatividad, la libertad, la rebeldía. Son las palabras, digamos, que suprimiría una dictadura. Entonces, la aventura se trata de recuperar estas palabras perdidas y para ello se necesita el auxilio de un inventor como el profesor Zipper. Entonces, la gran pregunta que está al fondo de todo esto es, ¿quién es el dueño del lenguaje? ¿A quién le pertenece? Y obviamente la respuesta es que el lenguaje es de todos, es patrimonio de la gente y no puede ser usufructuado por algunos especialistas, así tengan ellos doctorados en las mejores universidades. Oye, Juan, ¿cómo fue que invitaste a uno de los mejores moneros en la actualidad? Por supuesto, el Fisgón, que también pues, lo vemos actuando como un gran personaje ahí en la historia. No le vamos a decir spoiler, ya nos dijiste un poco de qué se trata, pero ¿cómo fue que te decidiste a trabajar con él en Fíjate esta que publicación? sí, somos amigos desde hace muchos años, trabajamos juntos en el periódico La Jornada hace ya mucho tiempo, hemos viajado juntos, fuimos a la zona zapatista en alguna ocasión, los dos fuimos asesores cuando se estaban discutiendo los acuerdos de San Andrés y que compartimos habitación y son muchas las cosas
que nos unen, y es un gran conocedor de la caricatura y además es un ilustrador formidable. Entonces, cuando empezaron las aventuras del profesor Zipper, por ahí de 1992 fue la primera, fíjate nada más todo el tiempo que ha pasado. En 1992 él hizo las ilustraciones y fueron tan buenas que ya no me pude despegar de él, lo cual a veces es un problema porque el Fisgón ha entrado en una etapa de demasiado trabajo como monero y tiene programas de televisión y está en activismo político. Entonces, yo me tuve que esperar un buen tiempo para que terminara estas ilustraciones, pero valió la pena porque son fascinantes. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Criptograma, que es un personaje que le encanta decir cosas enrevesadas y se siente que es un gran conocedor de las palabras y todo. Entonces le hizo una cara que es un criptograma, que es una cara totalmente artificiosa, maravillosa, y luego hace citas de la historia de la pintura en el propio cuerpo del libro. Por ejemplo, la obra termina con una cita, perdón, nada más y nada menos que de la Capilla Sixtina. Y son las cosas increíbles que logra el Fisgón. Y a mí me gusta que en mis libros para niños haya temas que normalmente se piensa que son para la literatura de adultos. Por lo tanto, me encanta que él en sus ilustraciones incluya pasajes de la pintura que no parecerían estar presentes en la ilustración infantil. Ujú. ¿Cómo fue que creaste los personajes para esta historia? Es decir, y también, ¿por qué un homenaje a Pancho Hinojosa? Mira, hay personajes que ya están dados. Por ejemplo, el profesor Zipper es como una visión exagerada de mí mismo. Si yo diera rienda suelta a mis pasiones más alocadas, sería como el profesor Zipper, sería un fanático fundamentalista del fútbol. Lo soy, pero no tanto. Trato de medirme, al menos eso creo yo. Tendría yo una mente particularmente infantil, porque el profesor Zipper vive en un estado de regresión infantil continua, es un inventor muy jocoso, muy gozoso, que se dedica exclusivamente a jugar con la ciencia. Entonces, me encanta ese personaje, pero es un personaje que ya está dado, ya tiene una psicología previa. Lo mismo algunos otros personajes. Alex ya había aparecido en otra historia del profesor Zipper, pero siempre en cada historia hay nuevos personajes. Por supuesto que los personajes académicos, eruditos, egoístas y vanidosos, pues se parecen un poco a gente que yo he conocido en el mundo de las universidades, las academias, las bibliotecas y todo esto. Me burlo un poco de esas exageraciones, no hay ninguno que esté basado en un sujeto real, pero son formas exageradas de entender el conocimiento como algo exclusivista, ¿no? Entonces esos son un poco como los villanos de la trama. También he conocido a algunos artistas de vanguardia que detestan al público, que se consideran tan importantes que no quieren ser sancionados, juzgados por nadie más. Poetas que no quieren tener lectores porque les parece una vulgaridad que los demás los entiendan. Exagero un poco al decir esto, pero he conocido algunos vanguardistas así y entonces me burlo un poquito de ellos, o más bien los imagino, no necesariamente me baso en gente real. Y luego yo quería en esta historia que trata del lenguaje poner a los chicos en contacto con la forma en que surgen las historias, cómo se hacen los libros. Entonces me pareció muy importante que un escenario de la trama fuera una librería del Fondo de Cultura Económica, donde aparecen los libreros de camiseta roja. Uno de ellos le regala un libro a un niño que no tiene dinero para comprarlo. Yo he visto a los libreros del fondo hacer esto y entonces ahí hay ya, digamos, una puesta en escena de el lugar donde se venden los libros, especialmente un libro como este que es editado por el Fondo de Cultura. Y luego, ¿quién puede ayudar a los niños a recuperar las palabras perdidas? Pues naturalmente quienes se dedican a hacer libros para niños. Entonces los niños acuden a una presentación de Pancho Hinojosa y le piden su ayuda. En esa presentación también participa el Fisgón y ambos ayudan a los niños a que entren en contacto con el profesor Zipper y a que pueda resolverse este problema. Yo admiro muchísimo a Pancho Hinojosa, lo conocí hace más de 50 años. Vivimos juntos en una época, es un gran amigo y es un autor de obras ya clásicas como La peor señora del mundo. Entonces le quería rendir un homenaje a él y pues también al Fisgón, que es el gran ilustrador de mis historias.
y qué se siente ser Bernardo Banfi, Juan? Bueno, mira, esa fue una venganza, así lo dijo el Fisgón, porque como yo lo metí en la trama, yo no había pensado que Bernardo Banfi se pareciera a mí, pero el Fisgón le puso mi cara, con algunos cambios, porque está un poco barrigón, pero bueno, pues así, para eso sirven los caricaturistas, ¿verdad? Te deforman un poquito. Entonces, digo, lo tomé como un regalo, porque Bernardo Banfi es un personaje entrañable que hace que los niños lean, ellos lo quieren mucho, no les impone la lectura, sino que se las contagia y es una figura importante para ellos, de modo que pues no me atreví a quitarle mi cara. Oye, Juan, ¿existe en la realidad la Academia de Control? Es decir, ¿aún no hay palabras prohibidas? Mira, yo creo que en toda forma del conocimiento hay una tentación de que este conocimiento no llegue a los demás, es decir, de que solo sea usufructuado por unos cuantos. ¿Qué pasaría si nosotros encontráramos un remedio inmediato para el coronavirus? ¿Cómo actuaríamos? ¿Lo regalaríamos para toda la humanidad o trataríamos de capitalizarlo? ¿No? O bien las demás compañías farmacéuticas procurarían que no se diera a conocer. Muchas formas de conocimiento se ven sujetas a estas manipulaciones y el lenguaje no es la excepción. Entonces yo he conocido especialistas en el lenguaje, grandes filólogos, que consideran que solamente ellos son los que deben hablar. Fíjate lo que pasó cuando el gran escritor Vladimir Nabokov aspiró a dar clases en Harvard. Ahí, en aquel momento, era profesor uno de los grandes lingüistas que han existido, Roman Jakobson, y dijo lo siguiente: no debemos dejar que un elefante dé clases de zoología. O sea que pensaba que Nabokov eh, pertenecía a la zoología de la literatura, pero que no podía enseñarla, porque su conocimiento era meramente intuitivo, ¿no? Y él lo que quería es que los lingüistas, los especialistas, fueran los que hablaran de literatura. Se trata, por supuesto, de una concepción muy elitista, porque luego se publicaron las clases de literatura de Nabokov y que las podemos leer en español y son extraordinarias. Entonces, el conocimiento tiene muchos grados y se puede llegar al conocimiento de manera intuitiva. Hay gente que no tiene estudios formales y que tiene una gran sabiduría de vida y que conoce muchas cosas. Todos nosotros hemos recibido consejos de gente humilde que son sabios, son auténticos depositarios de saberes, ¿no? Entonces, en las palabras perdidas, yo quería de alguna manera criticar a quienes pueden pertenecer a una academia de control. No me basé en ninguna academia en concreto, aunque por supuesto puede haber similitudes con algunos académicos de las distintas instituciones que se dedican a custodiar el saber y que a veces no solo lo custodian, sino que lo esconden. ¿No? Por ejemplo, las grandes bibliotecas que durante tanto tiempo tuvieron secciones prohibidas. En el nombre de la rosa hay una biblioteca en donde una sección se llama África y ahí están los libros a los que nadie tiene acceso. Entonces están no custodiados, sino encerrados, ¿no? Y eso, desde luego, pues no es positivo. El conocimiento que no se transmite es un conocimiento inútil. Para el futuro del profesor Zipper, si es que viene otra quinta entrega, ¿con qué otro ilustrador te gustaría trabajar? No, mira, yo he trabajado con otros ilustradores, pero en historias diferentes, ¿no? Tengo muchos libros para niños que no están ilustrados por el Fisgón, como La Gota Gorda, El Taxi de los Peluches, Cazadores de Croquetas, El Libro Salvaje, Las Golosinas Secretas. He trabajado con otros ilustradores y también hice un cómic con Beth, que Mm. es un extraordinario escritor, pero también es un muy buen ilustrador. Entonces él y yo hicimos La Calavera de Cristal, que es un proyecto que está abierto, esperamos volver a hacer otro cómic. Entonces me encanta trabajar con otros ilustradores, pero el profesor Zipper le pertenece al Fisgón, a tal grado que, como te decía, yo tuve que esperar como un año y medio para que hiciera estas ilustraciones. Espero que la próxima vez que tenga yo una aventura del profesor Zipper encuentre al Fisgón un poco más desocupado. Y bueno, pues ya está la invitación ahí para el público, Juan, que se acercan a este libro y seguramente estás preparando, digo, este libro no nada más es para lectores adolescentes, incluso niños, es para todo tipo de lectores que se acerquen a esta entrega.
de Profesor Zipper y las palabras perdidas, pero siempre tú nos tienes sorpresas y sorpresas, siempre no dejas de escribir. ¿Ya estás preparando algo para próximas publicaciones? Mira, actualmente hay una obra de teatro que está en cartelera en el Teatro Helénico los sábados y los domingos a la 1 de la tarde. Es una obra para niños ¿Mm? que se llama El hámster del presidente, que está basada en el libro que yo escribí del mismo nombre. Es una producción realmente muy profesional con música original, coreografías, 4 actuaciones fabulosas, entre ellas la de una niña que es una espléndida actriz. Entonces, ese es un proyecto que está también ahí ahorita que se puede acercar la gente al teatro helénico. Y bueno, pues tengo en proyecto algunos otros libros. Hay uno que a lo mejor empieza como podcast por los tiempos, que tiene que ver con el fútbol, que es una de mis pasiones, y que a ver si coincide con el próximo mundial, que se llama No Fue Penal, que son las dos versiones de una jugada que cambió la vida de dos futbolistas. Y pues bueno, como siempre, las presentaciones presenciales, digo, mientras la pandemia lo permita, ¿habrá quizá alguna presentación presencial? ¿Cómo no? Acabo de estar en Chimalhuacán, que es uno de los municipios más importantes de la zona conurbada, donde desgraciadamente no hay librerías, pero hay una gran sed de leer, de cultura, una tradición histórica enorme, porque Chimalhuacán se fundó antes que Tenochtitlan, imagínate, hay vestigios anteriores a los de la capital mexicana, aunque ya forma parte de la capital. Ahí presentamos el profesor Zipper y las palabras perdidas. También estuve en el Parque Cuitláhuac. Hay una invitación a Ciudad Netzahualcóyotl y a Ujú. Iztapaluca, que por cierto, Iztapaluca, otra Iztapaluca, digamos, transfigurada por mí, aparece aquí en esta historia. Entonces, pues sí, espero poder acercarme a los lectores a través de este libro. Y el público te puede seguir en Instagram, Twitter. Sí, sí, soy muy poco activo en Twitter, pero más en Instagram y tengo también una página que pueden consultar. En fin, no estoy ausente de las redes sociales, aunque procuro no abusar de ellas. Pues te agradezco, Juan, y espero verte de manera presencial y estrechar tu mano. Claro que sí, así será. Hasta la próxima. Hasta Nos la vemos. próxima. Un saludo Chao. rápido. Muchas gracias.